La mayoría de las cifras de Chile duelen. Duelen las decenas de personas asesinadas solo durante estas primeras semanas del año, muchas de ellas niños, y también las más de 44.000 personas que murieron esperando una atención de salud en el sistema estatal durante el 2022. También duelen los más de 50.000 estudiantes que desertaron de la escuela solo durante el 2023, la mayoría de sectores económicos vulnerables y zonas rurales, y las casi 900.000 personas actualmente desempleadas, según las cifras del INE, las que extraoficialmente son muchas más, pero no son posibles de catastrar. De hecho, Chile aún no recupera los niveles de ocupación laboral previos a la Revolución de Octubre de 2019 y la pandemia. En términos más prácticos, según el Centro de Encuestas UC, faltan por recuperar 339.000 empleos para recién alcanzar los niveles previos a 2019. Y para que nos hagamos una idea, la tasa de ocupación laboral actual es equivalente a la que Chile tenía el año 2010, es decir, hemos retrocedido 13 años. Por otro lado, en esta materia es importante que no nos engañemos. Se ha estimado que 2/3 de los empleos asalariados creados durante el 2023 son del sector público, sin perjuicio de que no está realmente claro cuántos son los asalariados que existen en este sector, ya que a mediados del 2023 hubo una polémica entre la Dirección de Presupuestos y el INE por presentar datos muy distintos al respecto, la que aún está por resolverse. Es muy triste, pero podría continuar señalando cifras igualmente negativas, por ejemplo, en materia de vivienda. Sin embargo, es claro que los ciudadanos sabemos, a diferencia del gobierno de Boric, que el retroceso de Chile es una realidad lamentable que frustrará a generaciones, no una mera sensación o cherry picking de los medios de comunicación. Por tanto, es negativa la reforma previsional del presidente Boric porque aumenta varios puntos las cotizaciones previsionales de los trabajadores para destinarlos a un fondo común bajo la misma lógica que los impuestos. La fórmula no considera ni hace distinciones entre el tamaño o la capacidad financiera de cada uno de los empleadores que deberán, en principio, soportar este aumento para que posteriormente se descuente de los ingresos que son propiedad de los trabajadores. Es evidente que el gobierno ni siquiera ha medido el impacto que pudiera tener una política pública como esta en los niveles de desempleo. Es decir, o el gobierno es irresponsable y temerario al llevar adelante una reforma previsional en estos términos, o francamente constituye una de sus aspiraciones condenar a miles de personas adicionales al desempleo y la frustración, así como también a la dependencia cada vez mayor con respecto al Estado y a los políticos de turno. La mayoría somos conscientes de que el núcleo duro del gobierno anhela que los emprendedores ojalá no existan, pero sería bueno que al menos consideraran que son las empresas más pequeñas y los trabajadores de estas los que más sufren con sus malas reformas. Recientemente, el presidente Boric comunicó la creación de un gabinete pro crecimiento y pro empleo para enfrentar la emergencia laboral. Muchos esperábamos una instancia seria que convocara a expertos, organizaciones de la sociedad civil, líderes políticos tanto del oficialismo como de la oposición, entre otros. Sin embargo, la iniciativa resultó ser una mala puesta en escena para intentar mostrar simplemente algún grado de preocupación por estos temas frente a la ciudadanía, ya que primero está constituida por los mismos ministros de su gobierno, es decir, los mismos que actualmente están llevando adelante malas reformas para Chile. Y segundo, tras varias sesiones de la instancia, no se han conocido ni propuestas profundas ni resultados que permitan concluir que Chile avanza para salir del estancamiento. Finalmente, este gabinete ad hoc resultó ser similar a las comisiones que habitualmente propone el Frente Amplio y el Partido Comunista precisamente para no hacerse cargo de los temas, pero que son útiles para darles mediáticamente alguna salida cuando les aprieta el zapato. También hay otras situaciones que debiéramos tener presente en el ámbito del trabajo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó hablar de los jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, los ninis? Probablemente su respuesta sea hace varios meses o incluso años. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos jóvenes conoce usted entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan? Probablemente su respuesta sea que conoce a alguno. De hecho, si uno bucea en los medios de comunicación, las últimas noticias en relación a los ninis datan del año 2021, año en que, según el INE, aproximadamente el 14% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudiaban ni estaban ocupados.
Entonces la pregunta obvia es, ¿qué pasó con los más de 360.000 jóvenes que no estudiaban ni trabajaban? Lo más probable es que este dramático número solo haya aumentado en los últimos años. Sin embargo, es claro que no constituye una preocupación para las autoridades de gobierno, las que por lo demás en un número importante son jóvenes, pero que gozan de trabajo dentro del Estado, con estupendos sueldos, vacaciones pagadas y otros beneficios que cualquier chileno común se los quisiera. Es pertinente señalar que de los 339.000 empleos que según el Centro de Encuestas UC faltan por recuperar para alcanzar recién los niveles previos al 2019, 167.000, es decir, la mitad, corresponden a posiciones de trabajo para jóvenes entre 15 y 24 años. Es decir, si al gobierno no le preocupa toda una generación cuyo progreso les ha sido arrebatado por las malas reformas de la izquierda en los últimos años, por ejemplo, mi generación, aquella que se encuentra alrededor de los 30 años, es evidente que tampoco le preocupan realmente ese porcentaje importante de jóvenes de las próximas generaciones que no estudian ni trabajan, probablemente frustrados, con grandes dificultades y con cada vez menos oportunidades de salir adelante. En una próxima columna me referiré en profundidad a cómo la izquierda ha frustrado el progreso y los sueños de mi generación, pero es bastante claro que se trata de adultos jóvenes que en su gran mayoría ya no pueden elegir libremente la educación de sus hijos, que no tendrán una mejor situación económica que sus padres, que probablemente les cueste mucho más o jamás cumplan el sueño de la casa propia y que en general se desempeñan en trabajos menos calificados en relación con la gran cantidad de años de estudio que muchos de ellos tienen, si es que encuentran un trabajo en su área y con sueldos que además no le hacen justicia a esa gran cantidad de años de preparación. Finalmente, la verdad es que uno puede entender que el gobierno tenga una mirada ideológica que aspira a permear en sus políticas y administración. Sin embargo, es tremendamente irresponsable que continuemos permitiendo la destrucción de Chile y el futuro de generaciones frente a nuestros ojos. Es urgente cambiar drásticamente el rumbo, que los políticos de la oposición toquen suelo y que los liderazgos pusilánimes se dediquen a otra cosa. De otro modo, continuaremos retardando los cambios necesarios y la centroizquierda terminará por desmantelar hasta la última piedra de lo que Chile logró levantar durante sus años dorados, claramente presa de la insatisfacción y la culpa promovida desde el púlpito de los Jackson, Vallejo y los demás.